Muy bien, pues después del tema vamos a comenzar el programa y vamos a hacer un poco de historia. Yo creo que es muy importante conocer los referentes que tenemos en nuestra sociedad canaria, en nuestro pueblo, ¿no? Tantos referentes en tantas cosas, pero que desgraciadamente son desconocidas. No sé, el sistema ha hecho que no sé exactamente cuál es el tema, pero el sistema ha hecho que no los conozcamos. Uno de ellos es el gran poeta Pedro García Cabrera, es uno de los mejores de esta tierra, ¿no? Sin embargo, a veces para mucha gente quizá desconocido. Para hablar de Pedro García Cabrera, porque ahora, justamente hoy, se cumplen 80 años de la entrada de Pedro García Cabrera en Faifes, que era una prisión, la prisión de Faifes, que se cumple justamente hoy. Pues vamos a hablar con Rubén Ascanio, que es historiador y es concejal también de Unidas se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna. Así que vamos a aprovechar con él pues para hablar de todo este tema. Rubén, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, como concejal del Ayuntamiento de La Laguna, ¿cómo está la cosa en general? Bueno, vivimos un tiempo distinto al que esperábamos en las elecciones de 2023. Hay, como bien saben, pues un pacto Partido Socialista Coalición Canaria, donde pues ha habido un cambio de tendencia en algunas de las políticas que se han seguido por parte del Ayuntamiento en los 4 años anteriores, sobre todo en la parte de movilidad, de derechos sociales y de gestión propia de los recursos, sobre todo de las subvenciones recibidas por parte de otras administraciones. Y bueno, intentando desde la tarea que nos toca, pues hacer ese acompañamiento y ese seguimiento y la labor de hacer propuestas, que es algo que también es importante, ¿no?, de la mano de los vecinos. ¿Se ha sentido ustedes, bueno, antes de entrar en lo de Pedro García Cabrera, ¿se han sentido ustedes más dejados de lado de alguna manera con el sector de la izquierda? ¿Han se sentido arropados o llegan un trabajo, digamos, independiente de todo el mundo? Bueno, estamos intentando articular, pues en lo posible, acuerdos desde los distintos grupos políticos. Hemos logrado mantener una labor, por lo menos, de diálogo, tanto con el Partido Socialista como con los compañeros y compañeras de Drago, que digamos son en el ámbito de la izquierda, que tenemos una mayoría, teníamos una mayoría viable de 14 en el salón de pleno. Sin embargo, bueno, al final pues otras cuestiones parece que hicieron repensar el futuro de La Laguna en una dirección de un acuerdo que ya ciertamente años anteriores se había mantenido durante bastante tiempo entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, y ahora mismo, pues bueno, intentando, por un lado, que se nos escuche, porque evidentemente tenemos una forma de entender la política pues distinta a la que se está ejerciendo en la actualidad. Empezamos el mandato con un incremento de sueldo de los cargos públicos que no se había vivido en mucho tiempo, con algunas decisiones cuestionables como la devolución de algunos proyectos que estaban ya listos para poner en marcha, como el tema del sistema de alquiler de bicicletas, y después con una gestión que creemos que quizás no se ha preocupado tanto por la parte de lograr llevar a cabo esos grandes proyectos que necesita el municipio, donde, bueno, prácticamente en 2 años se han devuelto casi 23 millones de euros de partidas económicas que llegaban desde otros lugares, desde el gobierno de Canarias, desde fondos europeos, que es una cantidad, bueno, que nunca se había visto algo similar en el municipio, y sin embargo, pues bueno, parece que eso no ha sido lo más importante, lo más destacado del mandato. Tenemos una enorme inversión, también una inversión récord en lo que es la partida de fiestas, donde se ha incrementado casi 2 millones de euros con respecto a 2023, y seguimos en una lógica que al final, bueno, creemos que no es la más adecuada para el momento actual, que habría que repensar algunas cuestiones. Le hemos mantenido la mano tendida al Partido Socialista, incluso cuando ha habido estos procesos de maniobra para generar cambios de gobierno, donde se ha incorporado a Vox en Granadilla o en Arona, y hemos planteado la posibilidad
de que se genere también un cambio en la laguna en una dirección progresista, pero bueno, parece que no ha sido posible, que están sorprendentemente cómodos, teniendo en cuenta que hace 2 años, justo en abril de hace 2 años, estaban presentándose denuncias contra el alcalde de La Laguna por parte de Coalición Canaria y llamándolo absolutamente de todo. Bueno, pues parece que ahora están felices y contentos y vamos a intentar continuar en esa acción para si es posible que en algún momento, más pronto que tarde, pues vuelva a recuperarse la senda progresista que al final convirtió a La Laguna en un referente de políticas transformadoras, ambientales o políticas de discapacidad, como ha sido reconocido a nivel incluso internacional. Fíjate que hace 2 o 3 años, quizá un poco más, nos echaríamos las manos a la cabeza pensando que Vox estuviese en las instituciones, nos echaríamos las manos a la cabeza pensando que eso era totalmente imposible, ya vemos lo que hay. Bueno, vamos a centrarnos en el tema. Rubén, 120 años hace que nació Pedro García Cabrera, ¿no? En Vallehermoso, La Gomera. Sí, en Cuéntanos. agosto se cumple esa fecha tan redonda y tan simbólica, ¿no? Sí. Uno de los grandes intelectuales que ha tenido Canarias, sin duda era un referente del siglo XX. Cuéntanos de Pedro García Cabrera. Yo estuve en la oportunidad, no sé si ahora estará allá, la casa está, bueno, hace unos años, todavía estaba abandonada allí en Vallehermoso. No sé si allá habrá una partida para su arreglo, no sé cuál es el momento actual que tiene la casa, ¿no? Sí, bueno, la casa llega ya desde 2008 comprada por el Cabildo en un proceso teóricamente donde la iban a restaurar y convertir en pues un espacio cultural de recuerdo también, ¿no? Yo creo que a nivel simbólico pocas figuras culturales tan destacadas podemos recordar, al menos del siglo XX, y es raro en otros territorios. Pues lo habitual es que este tipo de personajes que con un recorrido tan destacado pues siempre tengan espacios de recuerdo. Pues sin embargo ha estado la casa durmiendo el sueño de los justos, con ese tejado prácticamente ya totalmente caído y en unas condiciones muy precarias, y parece que justo este año empezaron obras para ponerla en uso, para rehabilitarla, y ojalá más pronto que tarde pues también esté ya dispuesta y abra sus puertas. Yo creo que será un atractivo en un lugar tan emblemático, tan revolucionario como Vallehermoso, y que necesita de lugares también o de espacios que hagan que merezca la pena la visita y acercarse, más allá del Roque Cano y de todos los elementos históricos que tiene ese lugar. Pues también pues espacios culturales como la casa natal de Pedro García Cabrera. Me encanta la frase que acabas de pronunciar ahora, ¿no? La de más pronto que tarde, que recuerda a Salvador Allende, ¿no? Bueno, Rubens, cuéntanos la historia. Imagínate que estás en una clase del instituto y los chicos de bachillerato, en fin, que no saben muy bien de cuál es la historia de Pedro García Cabrera. Cuéntanos. Pues Pedro, desde luego, es de esa generación de jóvenes que nace justo en un contexto donde todavía hacía pocos años, digamos, las últimas colonias de América Latina, que eran de España, pues ya habían logrado su independencia, con esa sensación de sociedad que no avanzaba, que se mantenía dentro de una monarquía pues muy marcada por las prácticas corruptas, por el caciquismo, por ese alejamiento total de una sociedad donde los niveles de analfabetismo eran absolutamente brutales, y especialmente en Canarias, donde había casi un 20% más de índice de analfabetismo que otros territorios del Estado. Y evidentemente, pues eso yo creo que le dejó huella. Un chico que tuvo la suerte de criarse en una familia de la pequeña burguesía en Vallehermoso, que además pudo viajar y tener contacto con otras realidades, y donde los libros pues fueron como su inyección de una realidad que desconocía, que no había tenido la oportunidad de visitar, pero que al final pues le hizo conectar con ese mundo de la ilustración, de
de las nuevas ideas, ¿no? Y de los nuevos valores que estaba muy presente ya desde el siglo XIX, ¿no? Casi desde la Revolución Francesa y todo el tránsito del siglo XIX con los distintos procesos de la revolucionarios, la Primera República, que había sido unos 30 años antes de nacer, y justo pues todos esos valores se consolidan cuando se junta con otros jóvenes de su generación, como Guillermo Ascario, como Ulises Herrera, como Gabriel Mejía y también Pedro Ascario García, que era medio pariente también del propio Pedro, y bueno, juntos articulan, empiezan a vincularse a las ideas republicanas, a la necesidad de transformar esa realidad política que habían visto en primera línea, muy también influidos por la crisis de la Primera Guerra Mundial que vivió las islas, pues cómo se estaba también empezando a notar ese crack del 29 en la realidad insular, y generan un periódico. Su idea no era una revolución, digamos, violenta, sino intentar a través de la palabra transformar la realidad que ellos conocían, y en esa idea pues surge el Decenario Altavoz, un periódico que se publicaba realmente en Tenerife, aunque realmente la repercusión mayor la tuvo en la isla de La Gomera, muy vinculado con esa asociación que se llamaba Juventud Gomera, donde plasmaban esas ideas que de una sociedad que querían conseguir, una sociedad más abierta, más democrática, donde la pluralidad de ideas pues tuviera su peso y su papel, y allí estuvieron abriendo una brecha que dejó una huella enorme. Muchos, prácticamente, bueno, todos los que formaban la Juventud Gomera participaron de la política, unos vinculados al Partido Socialista y otros a la fundación del Partido Comunista en Canarias, y tendrían una trayectoria pues muy compartida, ¿no? Existencial. Muchos, por desgracia, sufrieron la represión, incluso la muerte. En el caso de dos de los que fundaron junto a Pedro Juventud Gomera, acabaron sus días en los años 40 fusilados en Madrid porque había participado en la resistencia contra el franquismo en la capital española, y allí pues también digamos durante ese periodo otros participaron después en otros procesos. Pedro llegó a Tenerife a principios de los años 30, vivió la llegada de la Segunda República, que fue, pues claro, esa esperanza, digamos, de muchas personas. Pues parecía que el 14 de abril del 31 ya había llegado el momento de un cambio. Se marchaba el rey, se marchaban, digamos, figuras oscuras de esos años donde también estuvo la dictadura de Primo de Rivera, y había una oportunidad nueva de cambiar toda la economía y la política que ellos vivían en ese momento. Él fue además participante activo del Socialista, un medio vinculado, como su propio nombre indica, al Partido Socialista, y también de Rebelión, que era el órgano de expresión de las juventudes socialistas, pero también en esos años trabajó en el ámbito cultural de forma muy intensa, ayudando a la edición de la revista Cartones y de la Caseta de Arte, que fue otro experimento increíble dentro de esa idea de convertir la palabra y la propia cultura en una herramienta de transformación de la sociedad. Pues allí coincidió con gente extraordinaria como Domingo López Torres, como Pérez Pirig, como gente como Eduardo Westerdahl, gente digamos, de una trayectoria muy brillante, que miraban pues todas esas novedades, esas nuevas ideas culturales, artísticas que estaban impregnándose especialmente por el ámbito de Europa, y que llegaban pues de alguna manera por primera vez a la luz pública, que defendían pues esa educación que llegara a todas las generaciones, que fuera gratuita, que fuera laica, donde
pues esos valores ilustrados pudieran llegar pues desde el hijo del campesino al que tuviera más capacidad económica, y en esa defensa pues intentaron marcar y abrir brechas absolutamente novedosas. También este año se cumple el 90 aniversario de esa exposición surrealista, la segunda exposición surrealista que se celebró a nivel mundial fue en la isla de Tenerife, y ahí en ese lugar pues se dieron cita pues más de 70 obras de arte de muchos de los pioneros del surrealismo a nivel internacional, desde Picasso, Dalí, Oscar Domínguez, por supuesto, que es una de las figuras más relevantes de esa generación artística también, y que era nacido en Tenerife, y que además pues fue otro de los que estuvo colaborando activamente en esas nuevas vías que generaban pues bueno, pues un auténtico terremoto en una sociedad muy cerrada, donde prácticamente el 80% de la población no tenía acceso a la escritura, o sea, no sabía ni leer ni escribir, había muchísimas dificultades para poder desarrollar esos aspectos, y ellos innovaron totalmente, intentaron, bueno, hicieron cosas tan valientes como proyectar la película de Luis Buñuel, La Dorada, que fue una obra maldita, ¿no? Que al final tenía pues ese discurso pues de cambiar la sociedad y de romper algunos elementos que tenían que ver con los valores más tradicionalistas, ¿no? Con todos esos valores antiguos que permanecían todavía muy presentes y que después otros reivindicaron durante 40 años tras el golpe franquista. Y además de todo eso, pues Pedro García era un activista político, por supuesto, ¿no? Ya lo dijimos. Mira, vamos a hacer una cosa, Rubén, mira. Sí. Ya que vas a entrar en el tema, pero claro, ya nos hemos quedado con una cosa importante que es el tiempo, no nos hemos quedado sin tiempo. Entonces vamos a hacer una cosa. La otra parte, si te parece, yo te vuelvo, si puedes, si tienes oportunidad, podemos poder comentarlo el próximo sábado y hablamos de la otra parte porque va a ser más amplio también. Y si tienes espacio para poderlo comentar, porque también quiero yo investigar a ver si esa figura de Pedro García Cabrera y de otros realmente se está estudiando. Nuestra gente está escuchando eso, está estudiando eso, o aún sigue en el olvido. Eso es lo que me encantaría a mí saber, cómo es la situación ahora. Bueno, ahora evidentemente estamos en una etapa donde por el Día de Canarias muchos autores de nuestra tierra aparecen en las aulas, pero es verdad que todavía tenemos mucho que hacer para que esos contenidos canarios, que es otra gran lucha histórica de las últimas décadas en el archipiélago, pues se conviertan en una realidad y que la población tenga acceso más allá de esa labor que han hecho muchas editoriales en muchos espacios, por el Centro de la Cultura y otras editoriales, de reivindicar su figura y el trabajo pues que esté publicado y accesible. Ojalá tengamos también pues esa realidad donde esos autores son visitados y conocidos por el conjunto del pueblo canario. Vale. Rubén, entonces, si te parece, yo te vuelvo a llamar a lo largo de la semana y si hay oportunidad, seguimos con la segunda parte de Pedro García Cabrera. ¿Te parece? Encantadísimo. Venga, gracias. Venga, feliz fin de semana. Chao. Igualmente. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, como siempre, ¿no? Como siempre, pues buscando precisamente la buena música para después del diálogo, ¿no? Entonces ahora, pues nos vamos a ir con el grupo que Nacho Cova tiene para esta semana.